Mis hermanos, entonces vamos a leer lo que dice este Salmo 122, versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Mis hermanos, una de las cosas una de las preguntas, ¿verdad?, más populares durante esta pandemia, durante esta cuarentena, es esta pregunta que siempre se nos ha hecho, ¿verdad?, en nuestras conversaciones. ¿Qué harás cuando se acabe la cuarentena? ¿Qué harás cuando todo vuelva a la normalidad? Y las respuestas de las personas son siempre las mismas. Muchos dicen, iré con mi familia, ¿verdad? Otros dicen, iré donde mis padres a visitarlo. Los padres dicen, voy a ir donde mis hijos. Y así todos dirán también, iré donde mis amigos, quiero estar con ellos, esas personas que más amo en el mundo. Esas eran las respuestas y son las respuestas más comunes ante esa pregunta: ¿qué haremos cuando se acabe la cuarentena? ¿Qué haremos cuando todo vuelva a la normalidad? ¿No? Porque nuestro único deseo, mis hermanos, es estar cerca de nuestros familiares, es estar cerca de ellos, abrazarlos, decirles cuánto los amamos, ¿verdad? Y esas respuestas describen exactamente, mis hermanos, que todas las personas, ¿verdad?, están ansiosos de ir donde está su lugar de pertenencia, sus familiares, sus hijos, sus padres, sus amistades, todos aquellos a quienes aman. Esas son las respuestas que expresan el deseo que tienen todas las personas cuando se les pregunta, ¿qué harás? ¿Qué harás cuando termine todo esto? ¿Qué harás cuando vengamos a la normalidad? Y las personas escogen siempre como respuesta estar cerca a las personas que más aman. Y bueno, mis hermanos, y nosotros los cristianos, que también somos una familia, ¿verdad? ¿Qué respuesta podemos dar a esa pregunta? ¿Qué haremos cuando se acabe la cuarentena? ¿Qué haremos cuando todo vuelva a su normalidad? Bueno, mis hermanos, la respuesta será entonces que nosotros queremos estar con nuestra iglesia, que queremos volver a la iglesia, que somos todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esa familia espiritual de la que nosotros somos partes por confesar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es la respuesta, que queremos estar en lo que nos pertenece, en nuestros hermanos y hermanas amadas y amados en el Señor. Queremos juntarnos. Una de los deseos que los hermanos decían durante el video que grabábamos durante las visitas era: yo deseo estar, cuánto deseo estar con los hermanos, cuánto deseo estar nuevamente reunido con ellos. Y es verdad, ese es nuestro deseo, eso es lo que queremos. Y ahora que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, ahora que se nos abren las puertas nuevamente, qué lindo va a ser ese momento. Así que, mis hermanos, el deseo de estar con nuestra familia espiritual. Por eso que en la iglesia, Comunidad de Fe Ponciana, todos reconocemos que somos miembros de la familia de la fe. Así que, hermanos, hermanas, unidos, ¿verdad?, en un mismo Padre. Nuestros mayores afectos son los afectos de Cristo. Eso es lo que nosotros queremos expresar. Nuestros afectos son los afectos de Cristo. Y esto es así con la iglesia del Señor. ¿Y sabes algo, mis hermanos? ¿Saben algo en esta mañana que es muy cierto y es muy bíblico? Es que con la familia de la fe, esa familia espiritual que tenemos, son con la familia espiritual que pasaremos todo el tiempo en la eternidad. Es la familia espiritual la que vamos a permanecer
por la eternidad, todos juntos. Y eso justamente era el deseo también del pueblo de Dios, permanecer juntos, estar juntos. Por eso que nosotros leemos en este Salmo 122 esa alegría, ese gozo, como dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el versículo, en la traducción de Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Reina Valera lo presenta en un tiempo futuro, eterno, presente. Pero Nueva Versión Internacional lo muestra específicamente en un tiempo presente. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Mis hermanos, nuestro deseo ferviente es estar ya en la casa de Jehová, junto a la familia de Dios. Yo deseo que el Espíritu Santo ponga en usted y en mí el querer y el hacer como Él lo puede hacer. El querer y el hacer en nosotros para anhelar, para desear, para tener ese gozo, vivir esa nueva experiencia después de 6 meses, poder gozarnos juntos como pueblo, como familia de Dios, adorando y alabando al Señor, gozosos de estar en su casa. Pero vamos a ir de manera más profunda de qué significa esa alegría de cuando nos dicen, a la casa de Jehová iremos. Vamos a entender un poquito de manera más profunda, aplicando la teología correcta a lo que este Salmo 122 nos dice, ¿verdad? Cuando nos dice que allá subieron las tribus conforme al testimonio, dice, para alabar el nombre de Jehová. Yo creo que mi esposa ya ha dado unos pequeños detalles sobre esto. Ahora vamos a profundizar más, porque el versículo 1 y 2 dice claramente, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Ese es un salmo que escribe el rey David como un cántico, ¿verdad?, de alegría y de gozo, una oración por la paz de Jerusalén, o por la paz que Jerusalén le entregaba a ellos. Mis hermanos, el anhelo del pueblo era su alegría de ir a casa. Querían, no solamente estaban alegres en el camino de ir a la casa de Dios, sino también alegres de saber que la alegría sería mayor de estar en la casa del Señor. Así que debemos saber que el pueblo de Dios iba y subía a Jerusalén 3 veces al año. Una vez subían para la Pascua, ¿verdad? 3 veces al año, subían para celebrar la Pascua, ese recordatorio de que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. 3 veces al año subían para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y 3 veces al año subían para celebrar la fiesta de las semanas. Incluso el Salmo 120, si nosotros leemos todo el Salmo 120, que no lo voy a leer en este momento porque tiene muchos versículos, el Salmo 120 nos hace ver que ellos estaban deseosos también de salir, de dejar atrás esas tierras de Mesec y Cedar. Estaban deseosos de que ya llegue el día en que permanentemente estén en Jerusalén. Y el Salmo 120 nos dice que el pueblo de Dios quería dejar atrás las tierras de Mesec y Cedar, tierras en donde abundaba la violencia, para ir a la ciudad de paz. Querían tener paz, una paz permanente, ¿verdad? No estar en esa violencia amenazante contra las naciones enemigas del pueblo de Dios. Y ellos querían permanecer para siempre en la ciudad de paz, esa ciudad llamada Jerusalén, donde estaba la casa de Dios. Es allí donde la presencia de Dios habitaba, en Jerusalén.
Mis hermanos, mis hermanas, ¿se acuerdan cuando predicamos también otros salmos anteriormente y pudimos ver cómo el pueblo de Dios transitaba por esos senderos hacia los atrios, ¿verdad? De ir a Jerusalén, de ir a estar a la presencia de Dios 3 veces al año. Atravesaban caminos llenos de riesgos y de peligros. Pero aún así, entre el peligro y el riesgo, su mayor alegría era encontrarse con los otros hermanos del pueblo de Dios y llegar a la casa de Dios en un mismo sentir, en un mismo gozo. Todo el pueblo era parte de una gran caravana, de una gran multitud. A una sola voz entonaban salmos de ascensión. Se cuidaban unos a otros, comían juntos, compartían juntos y proclamaban juntos las grandezas de Dios. Ese transitar hacia Jerusalén en compañía de los santos se convertía en un gozo sin comparación. Era un gozo tremendo para el pueblo ir de un lugar a otro hasta llegar a Jerusalén para adorar el nombre del Señor y permanecer en la presencia de Jehová. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar esa experiencia en nuestros días como hijos de Dios, como pueblo de Dios? Mis hermanos, ese gozo que ellos sentían en el primer pacto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, para nosotros sabemos que ha sido muy difícil. Estos momentos de estar imposibilitados de reunirnos como iglesia. ¿Se da cuenta lo difícil que es? Estar imposibilitado de reunirnos como iglesia. Si inclusive no nos hemos podido reunir como familia biológica, padre, hijos, hermanos, primos, tíos. Así de difícil también es para nosotros los cristianos estar imposibilitados de reunirnos como familia de Dios. Pero qué bueno que en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, ahora es el tiempo. Ahora las autoridades han permitido que las escuelas se abran, que las zonas escolares puedan, para algunas iglesias, digo para algunas, me refiero no que a algunas se le niega y a otras no, sino que no todas las iglesias se reúnen en las escuelas. Sobre todo se reúnen las que no tienen un propio templo, como nosotros, por ejemplo, no tenemos un propio santuario, ¿verdad? Donde poder reunirnos. Pronto lo tendremos, porque nada es imposible para Dios. Pero a lo que me refiero es que qué bueno, nos gozamos y le damos gracias a Dios que las autoridades nos permiten reunirnos. Y es por eso que es importante, y quiero hacer solo una parte pequeña nada más. Voy a salirme un poquito, que tiene que ver también con la soberanía, la voluntad y el propósito de Dios. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que se acercan las elecciones y usted y yo tenemos un deber, primero como hijos de Dios y segundo como ciudadanos de este país. Tenemos un deber de elegir bajo la sabiduría de Dios a los gobernantes, aquellos que nos van a gobernar, pero con la seguridad de que ellos no continúen promoviendo el que la palabra de Dios, el nombre de Dios y todo lo que tenga que ver con Dios sea removido y sacado de una sociedad. Nosotros tenemos la responsabilidad de ejercer nuestro voto para salvaguardar el derecho que tenemos de congregarnos, de reunirnos, de exaltar el nombre de Dios y de vivir en una sociedad que sabemos que esa sociedad cada vez más se desvía y se pierde, pero todavía la iglesia existe y está en esa sociedad para proclamar el nombre de Cristo. Por eso que tengamos cuidado en ejercer nuestro voto. Ejerzamos nuestro voto sabiendo que las autoridades a quienes les damos nosotros ese honor de gobernar esta sociedad no
nos salgan después impidiéndonos no solamente reunirnos, pero impidiéndonos de proclamar el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo. Así que esa es nuestra responsabilidad para todo hijo de Dios, porque también nosotros debemos orar, como lo hizo mi hermana Ángela, por las autoridades. Pero ¿por qué digo esto? Porque ahora vuelvo nuevamente a este texto bíblico. Digo esto porque nos gozamos de que ahora sí podemos nuevamente volver y reunirnos. Nos gozamos en esta mañana de saber la importancia que es estar juntos en la casa del Señor. Nos gozamos en esta mañana de saber que somos cuerpo de Cristo. Nos gozamos de saber que pronto estaremos juntos, reunidos físicamente, manteniendo la distancia, pero reunidos. Y no es tanto el valor que tenga el edificio o el espacio donde nos cobija para reunirnos, sino es el valor que tiene la comunión nuestra con nuestros hermanos. Ese es el valor que tiene la iglesia de Cristo. Es la comunión en la que nos envolvemos con los hermanos y con las hermanas en el nombre de Cristo. Mis hermanos, hemos sido llamados, ¿verdad? Hemos sido llamados cada domingo, primero a descansar de nuestros trabajos, porque tenemos que guardar el día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos sido llamados a descansar de nuestros trabajos. Pero también ese mismo día hemos sido llamados para celebrar la victoria de Cristo en la cruz, que adoramos y alabamos a un Cristo resucitado. Ese es la razón, el propósito de permanecer como hermanos en Cristo. Especialmente los domingos, que es nuestro día en la cual nosotros nos unimos para celebrar, para descansar de nuestros trabajos, pero para celebrar la victoria de Cristo sobre el pecado. Mis hermanos, si todas estas realidades bíblicas de las que estamos mencionando no son motivo suficiente para alegrarnos, ¿qué más lo puede hacer? Como todo esto que hemos vivido con la pandemia, con el virus, no trae a muchos a ese entendimiento y a esa reflexión que su seguridad y su salvación solo está en Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa más puede hacerle reflexionar? ¿Qué otra situación, qué otra pandemia los hará reflexionar? Mis hermanos, mis hermanas, nosotros como buenos hermanos en Cristo, como pueblo de Dios que se menciona desde este Salmo 122, debemos celebrar que estamos en camino nuevamente a la nueva Jerusalén, que es el hogar espiritual donde todo el pueblo de Dios se reúne para adorar a Jehová. Porque en este Salmo 122 el pueblo celebraba mientras se dirigían a Jerusalén, iban a adorar a Jehová con alegría, querían presentar sus ofrendas, sus sacrificios, celebrar la liberación de Egipto en la Pascua. Esa celebración saciaba la hambre espiritual y la sed espiritual que ellos tenían. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Cuánto necesitamos ser saciados, ser alimentados de la palabra, pero ya en comunión con los hermanos? Anhelamos la alegría de volver a la casa de Dios, a esa nueva Jerusalén espiritual, que somos todos nosotros cuando nos reunimos en el nombre de Cristo. Volver a la casa. Por eso dice la palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A la casa de Jehová iremos. Mis hermanos, vamos a la casa del Señor. ¿Qué ocurre en una casa? ¿Qué es una casa? ¿O qué es un hogar? También podríamos decir. Es donde se desarrolla una familia. Es en la casa, es en el hogar donde se desarrolla la familia, donde los hijos y las hijas crecen juntos, donde son provistos de alimento, cada uno, padre y madre, con su rol que Dios le ha dado como familia creada por Dios. Los cuidados, el abrigo, el descanso, la alegría, la justicia, la disciplina, la enseñanza y el amor, todo eso debe reinar
en la casa, en el hogar, en la familia. Y es en la casa de la familia donde se desarrollan las relaciones más profundas que puede existir en esta tierra llamada familia. Entonces, mis hermanos, cuando evaluamos la casa de Dios, ¿qué significa la casa de Dios? Pues la casa de Dios también es una familia. También es donde se desarrolla y sigue creciendo una familia, donde hijos e hijas de Dios crecemos juntos en amor y en adoración a nuestro Padre. Somos provistos de nuestras necesidades, de alimento, de cuidado, de justicia, de enseñanza y de amor. Eso ocurre en la casa del Señor. En la casa del Señor tenemos el alimento espiritual y hasta físico. Porque los hermanos, muchos de ellos se levantan muy temprano para preparar algo sabroso y agradable para compartir cuando estamos allí. Bueno, esta vez será un poco diferente. Por ahora tendremos de repente que reservarnos esas costumbres que teníamos para no permanecer mucho tiempo en el lugar tampoco. Pero muchos en el video dicen, ay, cómo extraño la venita de Nati, ¿verdad? Seguro que sí. Y seguimos extrañando todas esas cosas. Pero qué bueno, por lo menos vamos a estar reunidos, cuidándonos, manteniendo la distancia, pero juntos en el Señor. Entonces así ocurre también en la casa de Dios, donde la familia se desarrolla, como dije, hijos e hijas en el nombre del Señor crecen juntos en amor. Somos provistos del alimento espiritual y físico. Tenemos el cuidado, la justicia, la enseñanza y el amor. Es por eso, mis hermanos, que la iglesia del Dios viviente es nuestra urgente necesidad. Es una necesidad urgente en nosotros permanecer en esa iglesia del Dios viviente. Y no solamente recibimos cuidado y alimento, sino también algo mucho más importante. La iglesia del Dios viviente representa el reino de Dios en la tierra. Representa el reino de Dios en la tierra. Representamos el reino de Dios en la tierra. Esa es nuestra misión. Y debemos asumirla. Ahora con mayor razón que las puertas nuevamente se abren. Mis hermanos, la iglesia, la casa de Dios, se reúnen hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, que se han comprometido a guardar las ordenanzas de nuestro Rey Jesucristo. Y estamos entregados a cuidarnos mutuamente. A cuidarnos mutuamente. Esa es la iglesia. La iglesia es el único lugar en el mundo donde un grupo de hermanos en Cristo accedemos al trono de gracia. Es en la iglesia, en comunión, que nosotros podemos acceder al trono de gracia. Pues Él ha prometido estar con nosotros donde hay dos o más reunidos en su nombre. Y no solamente reunidos en el nombre del Señor, sino que Él está allí de forma especial cuando nos congregamos. Cuando nos congregamos, el Señor, la presencia de Dios, se manifiesta de forma especial. Mis hermanos, yo sé que en todos estos 6 meses, la emergencia y la necesidad de tener cultos por internet o a través del Wi-Fi nos ha ayudado a estar, ¿verdad? A estar juntos a la distancia, cada uno en sus hogares, a no detenernos, a no detener nuestra adoración, nuestra alabanza a Dios. Esta oficina mía se ha convertido en ese santuario donde todo lo que está ocurriendo cada domingo ocurre aquí en este espacio pequeño. Pero todo esto es un acto de emergencia, una situación, vamos a decir así, una alternativa que hemos decidido hacer para no detener la adoración y la alabanza a nuestro Dios, ni tampoco para detener el alimento espiritual que Dios pueda darnos cada domingo como iglesia. Pero ¿sabe una cosa, mis hermanos? Esta experiencia
no tiene el poder de sustituir la vida cristiana en comunión y compañía entre todos los santos. Esto no sustituye lo que realmente es estar juntos en comunión unos a otros, en compañía de los santos. Por eso, mis hermanos, necesitamos seguir orando para que este domingo 27 de septiembre volvamos con gozo juntos ante la presencia de nuestro Padre. Siempre, por supuesto, y no sé si usted puede notar que estoy enfatizando, siempre cuidando, tomando las medidas y precauciones de salud. Por supuesto que sí, somos una iglesia responsable. Recobremos, mis hermanos, ese gozo en comunión, en unidad, de la que nos habla el Salmo 65:4. ¿Qué nos dice el Salmo 65:4? Eso debe ser un reflejo de lo que debe ser nuestro gozo también para ese día, domingo 27 de septiembre. El Salmo 65:4 dice: dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti, para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Tenemos la oportunidad ese día de saciarnos de ese santo templo que somos todos reunidos ese día. De saciarnos de ese santo templo. De gozarnos de estar allí, porque es el lugar donde nos pertenece, donde está nuestra familia espiritual, aquellos a quienes amamos y con aquellos en quien viviremos por la eternidad. Así que vayan amándose cada vez más y más, porque viviremos por la eternidad. Aquí no se acabó nuestra comunión. Seguiremos hasta la eternidad y por la eternidad. Salmo 84:10. También nos anima el Salmo 84:10 y nos ayuda a reflexionar y nos dice en esta mañana lo siguiente. Nos dice de esta manera: vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. ¿Y qué dice Reina Valera? Ese mismo salmo le da también un énfasis que nos trae mucho a la reflexión. Dice lo siguiente: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Qué gran oportunidad que tenemos. Como decía mi esposa, qué gran privilegio que tenemos de estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios y en comunión como buenos hermanos e hijos de Dios. Mis hermanos, recobremos ese gozo de tener esa comunión. Recobremos ese gozo de ir a la casa de Dios como cada domingo. Yo escuchaba testimonio de los hermanos cuando los visitaba. Es que pastor, me dice, es que extraño realmente levantarme temprano con gozo, con alegría para ir a la casa del Señor. Bueno, ahora llegó el tiempo y yo voy a esforzarme en que todos nos cuidemos y cuidemos de nuestra salud. Así que el verso 2 dice lo siguiente del Salmo 122: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Esas palabras del rey David representaban el deseo, ese deseo no solamente de él, sino un deseo colectivo de un pueblo para llegar a la casa de Dios, que era Jerusalén. Vislumbraban ellos a la distancia las puertas del templo. A la distancia vislumbraban las murallas y los pasillos de Jerusalén. Ya veían en sus pies enraizados en el lugar.
ya veían estar allí en ese lugar. Sus corazones ya estaban allí. Sus pies estaban distantes todavía de Jerusalén, pero sus corazones ya estaban en la casa del Señor. ¿Y qué era la casa del Señor? Era el Dios mismo presente en medio de ellos. Mis hermanos, domingo a domingo, cuando nos hemos congregado, hemos tenido esa misma experiencia de estar juntos adorando al Rey. Disfrutamos constantemente cada domingo de esa presencia especial de Dios sobre su pueblo reunido. Nadie puede dudar que la presencia de Dios ha permanecido siempre desde el momento que la Iglesia Comunidad de Fe Ponciana se inició hace 11 años atrás. Nadie puede dudar eso, porque todos aquellos que han llegado a ese lugar han recibido la bendición de Dios. Han sido confrontados con la palabra. Han sido corregidos mediante la misma palabra de Dios. Han entendido y han comprendido y siguen comprendiendo y siguen entendiendo, porque somos hijos e hijas de Dios que estamos humildemente delante del Señor, alimentándonos de la palabra correcta que viene de Él. No hay duda que la presencia de Dios ha estado todo tiempo, cada domingo que nos hemos reunido, haciendo milagros, trayendo luz, trayendo entendimiento, creciendo ese espíritu, creciendo el fruto del amor, el fruto de la benignidad, de la humildad, el fruto del dominio propio. No hay duda que Dios ha permanecido y no hay duda que Dios seguirá permaneciendo cada domingo que nos reunamos. Mis hermanos, nuestros pies estuvieron en la casa de Dios. Y ahora nuestros pies y todo nuestro cuerpo y todo nuestro corazón desea volver a la casa de Dios, a disfrutar de la presencia de Dios, todos reunidos como un solo pueblo. Y Cristo mismo se hace presente a través del Espíritu Santo en nuestra alabanza, en nuestros cánticos, cantando en medio de la congregación. Oh, mis hermanos, puedo ver yo en cada uno de ustedes, lo que dice el Salmo 22:2. Y yo quiero leer a qué me refiero, porque eso es lo que puedo ver en cada uno de ustedes en este Salmo 22:22, que dice lo siguiente: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Eso es lo que yo puedo ver y eso es lo que yo he visto siempre. Usted proclamando el nombre de Cristo a nosotros en todas las conversaciones que hemos tenido y cantando y alabando en medio de la congregación. Eso es lo que hemos visto y eso es lo que anhelo volver a ver entre todos nosotros. Oh, mis hermanos, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré. Antiguamente fue conocida la ciudad de Jerusalén, fue conocida antiguamente como Jebús. ¿Por qué la ciudad de Jerusalén era conocida antiguamente como Jebús? Porque era la ciudad de los jebuseos, una ciudad donde se cometieron todo tipo de abominaciones, todo tipo de atrocidades, Sodoma y Gomorra. Mis hermanos, en donde cientos de paganos sufrieron miserias por confiar en sus falsos dioses con minúscula. Pero esa ciudad que estuvo al servicio de los ídolos vanos, Jehová lo convirtió en el centro de adoración al Dios vivo y verdadero. No importa el lugar y su pasado, no importa el terreno físico y su pasado. Porque cuando ese lugar es santificado, cuando ese lugar tiene la presencia de Dios, se convierte en un lugar santo. Y ahora no estaremos en aquel lugar santo que se convertía santo cada domingo, porque estábamos ahí, los hijos, los santos, los hijos de Dios, el pueblo santo.
que era la cafetería de la escuela. Pero ahora estaremos en la cancha de básquetbol. Y también esa cancha de básquetbol se convertirá en un lugar santo. Porque están los santos, los hijos de Dios, delante del que es santo, santo y santo. Y todo su pueblo santo. Bendito sea el Señor por la oportunidad que nos da para adorarle, para alabarle. Porque cuando ese pueblo se reúna, ese lugar se convierte en un lugar santo. Así que, mis hermanos, así como los jebuseos, nosotros antes de venir a Cristo, ¿qué éramos? Éramos enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. No queríamos nada con Dios. Pero Él mismo se encargó de venir a nosotros, de salvarnos, de darnos fe en Jesucristo, de llevarnos a Él. Miren lo que dice la profecía de Zacarías en el libro de Lucas, para que entendamos y podamos agradecer a Dios por su iniciativa, por nuestra salvación. Porque nuestra salvación empieza con Él y termina con Él. Empieza, continúa y termina con el Señor. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 68 y 69. Dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. No es que su pueblo ha ido donde Dios para ser redimido, es que Dios ha venido a su pueblo a redimirlo. Versículo 69, nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Él envió a un poderoso Salvador. Bueno, muchos dirán: qué bueno, pastor, yo sé que Él envió, yo sé que Él vino a su pueblo, pero yo me paré de mi asiento y lo acepté a Él. Muy bien, así se ve en la foto, así se ve en el video de ese día que confesaste a Cristo. Pero ¿quién te dio la fe para creer, para estar convencido que eres un pecador en necesidad de salvación? Te la dio Dios mismo, a través de su Espíritu. Lo que nosotros llamamos en teología y en doctrina regeneración. Nadie puede confesar, dice el libro de Corintios. Nadie puede confesar, o todo el que confiese que Cristo es el Señor, lo hace por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice el versículo 79 de Lucas capítulo 1? Dice: ¿para qué vino? Para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Y si vivíamos en tinieblas, en la oscuridad, ¿qué camino podemos tomar si estamos viviendo en la oscuridad, en tinieblas y no vemos nada? Tiene que venir la luz. Y es Cristo la luz, y es su Espíritu que nos alumbra y nos da nuevamente esa luz para ver quiénes somos. Estamos perdidos. Y es la fe que pone Dios en nosotros para reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué trato de decir con esto, mis hermanos? Trato de decir en esta mañana que es Dios quien sale a nuestro encuentro, que es Dios quien cambia el rumbo de nuestras vidas, que es Dios quien dirige nuestros pies para venir a la casa de Dios. Por eso necesitamos orar, porque el Señor pone el querer y el hacer para que nuestros pies se dirijan nuevamente a la casa de Dios, a la nueva Jerusalén espiritual. Mis hermanos, por su gracia, ahora caminamos unidos a la nueva Jerusalén. Y nos ha hecho, como ya mi esposa lo ha indicado al principio, nos ha hecho el templo. Somos templo del Espíritu Santo para adorarle en espíritu y en verdad. Así que, mis hermanos, ¿qué haremos cuando las cuarentenas acaben, cuando todo vuelva a la normalidad? ¿Qué haremos? ¿Qué hará el mundo? ¿Qué hará la sociedad cuando todo vuelva a la normalidad? Bueno,
Los inconversos de seguro que volverán a renacer también con alegría. Habrá gozo en ellos de volver a sus ídolos. Quieren volver a sus ídolos. ¿Sabe cuáles son sus ídolos? Las fiestas, los juegos de azar, todo lo que sea entretenimiento, todo lo que sea consumismo, todo lo que sea hedonismo. Porque según la sociedad existen solo para ser felices y todo lo que le haga feliz es válido. Bueno, los inconversos, los no creyentes, están deseosos por volver nuevamente a sus ídolos. Pero ¿qué hay de nosotros, los cristianos? ¿Qué hay de nosotros, los creyentes? Queremos estar en la casa de Dios. Queremos estar en la Nueva Jerusalén. Queremos estar en la presencia de Dios. Ese es nuestro gozo mayor y mejor que cualquier alegría que el mundo nos pueda ofrecer. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si esa alegría temporal que les da las fiestas, los juegos de azar, el entretenimiento, el consumismo, el hedonismo a los no creyentes, a los inconversos, pero ¿sabe qué? Continuarán con el mismo problema en sus corazones y el vacío de sus almas, porque Cristo no está en sus vidas. Así que en esta mañana quiero que también nos enfoquemos en los versículos 3 y 4 de este pasaje de Salmo 122. Dice lo siguiente: Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, para alabar el nombre de Jehová. Y ahora quiero leer en Nueva Versión Internacional, porque la Nueva Versión Internacional también nos dice lo mismo, el mismo contexto, pero con las palabras de repente más modernas que podamos nosotros captar de acuerdo a nuestro idioma. Dice: no permitirá que tu pie resbale. 122 dice: Jerusalén, ciudad edificada, para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor, para alabar su nombre, conforme a la ordenanza que recibió Israel. Mi hermano, mi hermana, aquí vemos la unidad que caracteriza al pueblo de Dios. Es un pueblo que permanece unido, y ninguna institución en el mundo puede trascender esa unidad a una unidad que continuará en la eternidad, porque esa es nuestra unidad. Como pueblo de Dios prevaleceremos más allá del sepulcro para heredar las moradas celestiales que nuestro Señor Jesucristo ya está preparando para cada uno de nosotros. Al considerar entonces la unidad del cuerpo de Jesucristo, entendemos que aún siendo personas de distinto carácter, de distinto grupo social o de distinto grupo étnico, somos una sola comunidad en el nombre de Cristo. Somos muchas ramas, pero una sola vid. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Somos muchas piedras, como dice 2 de Pedro, pero somos un solo edificio. En Jesucristo, nuestra unidad desafía toda lógica humana. Pues somos personas muy diversas, pero también muy unidas. Unidas entre sí. ¿Para qué? Para transmitir al mundo el testimonio de fe en Jesucristo. El testimonio de fe en Jesucristo. Como dice el libro de Juan en el capítulo 17, versículo 21. Juan 17, 21 nos dice lo siguiente: para que todos sean uno. Así leyó mi esposa también, mencionando sobre la unidad. Para que todos sean uno,
Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. El pueblo de Dios se caracteriza porque es un pueblo unido, porque de esa manera está dando testimonio de que Cristo fue enviado por el Padre. De que Cristo fue enviado por el Padre. Por eso es la razón por la cual es apremiante que nosotros podamos reunirnos y congregarnos domingo a domingo, tomando y aplicando todos los cuidados necesarios para nuestra salud. Porque para los incrédulos reunirse en la iglesia no es una prioridad. Para los no creyentes reunirse en una iglesia no es una prioridad, pues desconocen a Dios y desconocen la labor indispensable de la iglesia. Pero para nosotros, que conocemos a Dios, que conocemos la labor indispensable de la iglesia, es una necesidad estar juntos. Ninguna autoridad, mis hermanos, ninguna fundación, ningún ONG o partido político puede cumplir esa misión. Solo nosotros, la iglesia de Cristo, tiene esa facultad de representar a Cristo en la tierra. De estar cada domingo, ¿verdad?, reunidos y congregados para dar testimonio vivo de que Cristo es un Cristo vivo. Mis hermanos, hay necesidad de que sigamos predicando a través, unidos en comunión, como un solo pueblo, traer el evangelio de esperanza y de salvación. Esa es la misión que el Señor nos ha dado. Otra vez quiero enfatizar que sin duda debemos cuidarnos de la pandemia reinante. Pero si ahora que tenemos el permiso de reunirnos, que tanto esperábamos tener ese permiso, no descuidemos los asuntos del reino de Dios. No descuidemos la labor de la iglesia. No descuidemos la labor de la iglesia, que es irreemplazable y es prioritario, y más aún en estos tiempos. Como decía Juan Calvino, nuestra tarea es ¿qué? ¿Qué es nuestra tarea? Es hacer visible el reino invisible de Dios. Porque los creyentes, los inconversos, los no creyentes, no ven el reino de Dios. Pero nosotros que representamos el reino de Dios, podemos mostrárselo a ellos. Que sepan que hay una parte del reino de Dios que se reúne cada domingo para adorar a ese Rey llamado Jesucristo en aquel lugar llamado Laurel Elementary School. Mi hermano, mi hermana, sigamos orando porque este 27 de septiembre podamos celebrar juntos un culto racional a nuestro Rey. No estamos ahí por fanatismo. Estamos allí para proclamar un evangelio racional. ¿Qué me refiero racional? Que podemos entender claramente que todo ser humano vino a este mundo pecador, condenado, y necesita a Cristo como su Señor para recibir perdón y vida eterna. Eso no es fe irracional. Eso es un entendimiento racional del Evangelio de Jesucristo. Y esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea, mis hermanos, es mantener esa unidad como cuerpo de Cristo. Porque como cuerpo de Cristo también estamos fundados sobre un cimiento sólido. Sobre un cimiento sólido. Que es la roca eterna de todos los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Sobre Él estamos edificados. Esa es una ilustración de lo que es un edificio espiritual, ¿verdad? Con rocas, con piedra, donde la piedra angular es Jesucristo. Y nosotros somos las piedras vivas de ese templo. Porque es Cristo mismo esa piedra angular, como habla el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Claramente podemos ver en Efesios, capítulo 2, déjenme buscarlo para poder leerlo.
Efesios 2, versículos del 19 al 22. Y dice lo siguiente: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también, o sea, en Jesucristo, ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Mis hermanos, la iglesia no está fundada sobre ningún hombre, sino sobre Cristo mismo. La iglesia Comunidad de Fe Ponciana no está fundada en el hombre llamado Carlos Palacios. No está fundada en una persona. La iglesia Comunidad de Fe Ponciana está fundada en Jesucristo, porque es la iglesia de Jesucristo. Él es la cabeza, Él es la piedra angular de la iglesia. Nosotros somos vivificados por su Espíritu y nos hemos convertido en una iglesia, en ese templo de piedras vivas, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Capítulo 2, versículo 5. Nos dice lo siguiente: También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Somos, mis hermanos, esas piedras vivas de ese templo que se va levantando en Jesucristo. Así que la Biblia nos hace ver, mis hermanos, si juntamos el Antiguo con el Nuevo Testamento, nos hace ver, e inclusive en el Antiguo Testamento, que las piedras utilizadas para construir el templo de Dios no eran labradas al momento de ponerlas, sino que más bien tenían que ser martilladas, tenían que usar cinceles, tenían que usar sierras como instrumentos para preparar esas piedras y que esas piedras encajaran en la posición correcta que se requería para construir el templo. Así, de la misma manera, de acuerdo al pasaje de Pedro, en nuestro camino de santificación, donde Cristo, a través de su Espíritu, está construyendo ese templo santo a través de nosotros que somos las piedras vivas, mis hermanos, nos está moldeando. A algunos quizás a puro martillo, a otros de repente a mazazos, a otros de repente pasándole la lija, a otros puliéndolo de alguna manera, pero todos estamos siendo moldeados, estamos siendo preparados. Y ese constructor es Jesucristo, preparándonos y puliéndonos, mis hermanos, requerido de acuerdo a la construcción de ese templo santo. Así nos va construyendo el Señor. Por eso yo puedo decir en esta mañana que el dolor por las pruebas de aflicción en que muchos se han envuelto en este tiempo, o han sido envueltos por alguna enfermedad, por alguna situación, por el COVID, por la epidemia y por muchas cosas más. Ese dolor de esas pruebas de aflicción no van a ser para siempre. No van a ser para siempre. Nada de lo que existe en este mundo va a ser para siempre. Pero cuando ese mundo, ese cuerpo, esa vida sea restaurada y reconstruida por las manos poderosas del alfarero, que es el Dios mismo, Jehová, a través de su Espíritu, todo será renovado. Porque la aflicción no será para siempre. Las angustias quedarán atrás. Pero aquel que nos moldea enjugará, dice la palabra, toda lágrima de nuestros rostros. Lágrimas de dolor, de sufrimiento.
La pandemia que estamos experimentando no es más que otro proceso de perfeccionamiento. Porque si usted y yo estamos convencidos de la soberanía de Dios, que nada escapa del conocimiento y del control de Dios, por supuesto que este tiempo de pandemia también está en el control de Dios con algún buen propósito y alguna buena razón. Para el mundo inconverso será un castigo, pero para nosotros es un propósito de Dios que solo su palabra en el Espíritu nos podrá hacer entender. Nada de lo que ocurre escapa del conocimiento y de la soberanía de Dios. En ese Dios creemos porque ese es el Dios de la Biblia, quien es nuestro Padre. El Señor puede que esté utilizando esta calamidad para quitar de nuestros corazones, de nosotros sus hijos, ese arraigo que tenemos, esa necesidad que no deberíamos tener por este mundo temporal, por aferrarnos a este mundo temporal. Pero mis hermanos, Él lo está, de alguna manera, Él está teniendo el control de todo, porque a través de estas pruebas, a través de esta crisis, a través de esta experiencia, estamos siendo santificados, estamos siendo moldeados. ¿Para qué? Para presentarnos sin arrugas, sin mancha, a su imagen y semejanza. Ese es el propósito de Dios mientras estamos en la tierra. Hacernos, moldearnos en todo momento con experiencias de repente que parezcan malas para nosotros en nuestra mentalidad humana. Pero todo tiene un propósito de Dios, y el propósito es porque Él quiere presentar a su iglesia sin arrugas, sin manchas, a la imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Por eso, mi hermano, mi hermana, tú que estás pasando un tiempo difícil, no temas, no te angusties como hablamos la otra vez. De repente nos preocupamos, pero no podemos angustiarnos. Porque si nos angustiamos, estamos dejando de confiar y de creer a aquel que lo sostiene todo. El alfarero está trabajando. Y tú y yo estamos seguros en sus manos. Así que ya estoy casi por finalizar. Y decirte, mi hermano, mi hermana, que así como en el nuevo pacto, ya no tenemos que viajar a Jerusalén, como mi esposa también leyó en el libro de Juan, ¿verdad? En ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde le dijo que ya ahora no es necesario únicamente adorar a Dios en Jerusalén. Entonces para nosotros ya no es necesario viajar a Jerusalén como lo hacían los judíos en los tiempos de David, porque ellos tenían que ir a Jerusalén para adorar a Dios, porque el templo de Dios somos nosotros los creyentes. Somos la comunidad de creyentes. Y Dios no solo habita cuando los miembros de la iglesia se reúnen, sino también habita en espíritu en cada miembro de manera individual. Claro que sí. Somos la morada de Dios, como leyó mi esposa en 1 Corintios 3:16. Nuestra adoración real no es específicamente en Jerusalén, como era en el antiguo pacto. Ahora, en Cristo es en todo lugar. En todo lugar podemos acceder al trono de gracia, porque Cristo el Rey es perfecto. Él es la cabeza del cuerpo de creyentes. ¿Y qué viene a ser para nosotros la Nueva Jerusalén? Viene a ser ese espacio que el Señor nos permite a través de las autoridades de Polk County poder reunirnos en la escuela llamada Laurel Elementary School cada domingo para adorar como pueblo de Dios a Jehová. Mis hermanos, el libro de Malaquías, capítulo 1, nos dice lo siguiente. Malaquías 1, versículo 11, es lo que vamos a leer. Malaquías 1:11 dice lo siguiente: porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. En todo lugar.
La presencia de Dios está en todo lugar porque Él es un Dios inmenso. Nada puede encajarlo y Él habita donde está su pueblo de fe. Somos su cuerpo, así como lo describe Efesios capítulo 1, versículo 23. Dice lo siguiente: esta que es su cuerpo, o sea, nosotros, la comunidad de creyentes, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Nosotros representamos la plenitud de Cristo. Cristo es suficiente y nosotros la representamos. Se nos ha delegado una misión: ser embajadores del Evangelio de paz. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Él nos dejó su paz para que otras ovejas perdidas lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hallen perdón y vida eterna. Y como conclusión, mis hermanos, quiero concluir enfatizando lo que dice el Salmo 122, versículo 9. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Por amor a la casa de Jehová, buscaré tu bien. ¿Y qué nos dice el Salmo 122, versículo 9, en Nueva Versión Internacional? Adelante, mis hermanos, pasen por aquí. Vamos a ir acomodándonos porque ya estamos casi concluyendo. ¿Qué nos dice este Salmo 122, versículo 9 en la versión, Nueva Versión Internacional? Nos dice lo siguiente: por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. Bueno, el rey David nos está diciendo que él buscará hacer el bien de Dios, pero no está diciendo que le va a hacer el bien a Dios. Porque si nosotros leemos claramente, dice, por amor a la casa de Jehová, está hablando David, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Y no es que David está buscando hacerle el bien a Dios, sino hacerle el bien a cada miembro del pueblo de Dios. ¿Qué implica en los tiempos de David buscar el bien de los ciudadanos? Involucraba defender, involucraba proteger la ciudad de sus enemigos, orar y trabajar por ella, invertir financieramente para el mantenimiento de sus calles, palacios y templos. Implicaba invertir todo el ser en la ciudad y en el pueblo de Dios. Por eso que este salmo para nosotros es imperativo y significa buscar incansablemente el bien, pero no de Dios, sino el bien de nuestros hermanos. El bien de nuestros hermanos. Este pasaje no solo nos resume que amar es estar en la casa de Dios, sino también implica buscar el bien amando a la familia de Dios que habita con nosotros en la casa de Dios. Mis hermanos, Jehová no necesita que le hagamos un bien, porque Él mismo es el sumo bien y Él está completo en sí mismo. Él fue Dios, es Dios y seguirá siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Él no necesita que nosotros le hagamos el bien, pero Él nos manda más bien que en su casa nosotros le hagamos el bien a nuestros hermanos, al pueblo de Dios, en la casa de Dios.